La Biblia dice que los que confían en Dios no serán avergonzados. Yo sé que tú vas a abrir puertas. Yo sé que tú me vas a dar gracia y viene un trabajo para mí. Tenemos que ir desarrollando. Y es importante que usted y yo empecemos a reconocer que tenemos responsabilidades como cristianos, porque no sé usted, pero yo en lo personal veo que de repente se quieren levantar cosas que no son común en un cristiano que quiere avanzar en la santidad de Dios. Entonces, cuando recién empecé el camino del cristianismo, lloraba en el altar, caía la presencia de Dios, pero cuando llegaba a mi casa parecía como si la paloma se fuera a llegar al buitre. Y nunca yo entendí por qué pasaba eso, porque obviamente, ¿verdad?, empezaban las groserías, los gritos. Pero si acabábamos de salir del culto de fuego y avivamiento. Entonces eso eran preguntas que de repente a mí me llegaban. Y bueno, tomando el buen ejemplo de mi hijo, ¿verdad? Esta enseñanza se llama así, a ver si como roncas duermes. A ver si como roncas duermes. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar un cristiano de poder y autoridad. Amén. Como base vamos a ver el Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. O sea, yo quiero que sepas, es que si tú dices que eres cristiano, pues tienes que tener carácter para desarrollar hábitos cristianos en ti. No va a venir el Espíritu Santo y te va a poner carácter. Tú tienes que desarrollar hábitos que no están. Pero lo que sí está en ti es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando viene el Espíritu Santo uno llora, se goza, brinca, está contento. Pero cuando llegas a la casa, llegas con tu realidad, tu carnota, tu temperamento, tu enojo. Ves al que está a tu lado y dices: ¡ay, Señor Jesucristo! O lo iluminas o lo eliminas. Y empieza la lucha en la carne. Pero Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, ¿qué más? No dice que el Espíritu te va a hacer andar, dice: andemos nosotros en el Espíritu. Si es que realmente vivimos, si es que realmente el Espíritu está con nosotros, bueno, nosotros andemos también, ¿verdad?, por el Espíritu. Así que la espiritualidad cristiana se traduce en la búsqueda de una existencia cristiana verdadera y satisfactoria. La espiritualidad cristiana se traduce en la búsqueda de una existencia cristiana verdadera y satisfactoria. Lo que usted y yo tendríamos que tener en el cristianismo es gozo. Me gozo cuando la gente se goza. Me gusta porque siento que Dios está aquí. Porque llegamos con lamento y nos vamos con baile. Llegamos con tristeza y nos vamos con alegría. Lo triste es que estuviéramos aquí con cara de limón chupado. Entonces, en Jesucristo tenemos el puente para cruzar ese abismo, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La verdadera espiritualidad es la manifestación de esas relaciones restauradas por la reconciliación de Cristo y la obra de su Espíritu Santo. De esa forma no viviremos una religión de apariencia, ensayada nada más y vacía, sino una vida transformada que actúa en el Espíritu y en verdad. Amamos a Dios, pero también a mis hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo: sopórtense unos a otros en el amor de Cristo Jesús. No dice todo va a ser padre, no dice soporta al que te cae gordo. Cuando lo ves y dices: esa hermana me cae, que le voy a regalar un chocolate. Cuando ya voy a decir me cae gorda, usted diga: esa hermana me cae, que le voy a regalar un chocolate. Esa hermana me cae, que le voy a dar un abrazo. No le dé lugar a la carne. Usted tiene que desarrollar hábitos cristianos. Ese hermano me cae, que voy a bendecirlo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, fíjese, no es un cristianismo
de religión y apariencia. Cuando nosotros tenemos un cristianismo verdadero, ¿verdad? Tenemos una vida transformada, que tenemos la capacidad de amar al que no nos ama, de saludar al que no nos saluda, de bendecir al que no nos bendice, de amar al que es difícil de soportar. La espiritualidad en la vida cristiana se tiene que desarrollar. Vivir la espiritualidad cristiana envuelve algunos principios importantes que yo quiero que usted y yo veamos. Por ejemplo, ayúdame Fer, Gálatas 2:20. Tener la vida de Cristo en nosotros. He sido crucificado con Cristo. Cuando usted cree en Cristo, usted tiene que creer que también ya fue crucificado con Él. Por eso luego yo digo, ay Señor, a veces me dan ganas de bajarme de la cruz para agarrarlos a cachetadas. A veces quiero bajar de la cruz y me olvida que soy pastor. No nada más me pasa, pero tengo que desarrollar un carácter para quedarme en la cruz ahí y no bajarme. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando usted empieza a desarrollar un carácter cristiano, usted va a cambiar su manera de hablar, su manera de mirar. ¿No le ha pasado que ha visto a cristianos que cuando se enojan hasta lo barren, hacerte caer? O sea, la mirada esa de que te escanean y con la ceja levantada y hasta de ladito, ¿no? Ya sabes cómo. Santo Padre, ¿por qué hace eso si se supone que es cristiano? Mirada altiva. ¿Usted sabía que dice la Biblia que los que tienen mirada altiva, Dios los mira de lejos? Por eso, fíjese cómo mira. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y me dio vida, y dio vida por mí. Entonces, así como Él me amó y murió por mí, yo voy a amar a mis hermanos y voy a morir por ellos. Amén. No hay mayor amor que un amigo dé su vida por otro amigo. Y si Él, ¿verdad?, dio la vida por nosotros, entonces nosotros vamos a desarrollar una vida cristiana. Por eso le decía, vivir la espiritualidad cristiana, tenemos que practicar algunos principios, que es lo que vamos a ver ahorita. Primero, tenemos que crucificar la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo estoy crucificado con Cristo. Entienda, cuando alguien se quiere empezar a, por ejemplo, no sé si le ha pasado, pero no le voy a decir eso. Pero cuando le molesta que alguien le pregunte algo, pero solamente es una pregunta y le contestan hasta enojado, ¿no? Si yo nomás te pregunté esto, pero ¿por qué me contestas así? Si nosotros somos los que contestamos mal, tenemos que desarrollar un hábito de no contestar mal. Le digo porque a mí me ha pasado, mi esposa de repente me dice algo y yo le contesto mal. Pero solamente es una pregunta, me dice. Ay, perdóname, me agarraste ahorita en la carne. No pasa nada, solamente corrija. Amén. No hay ninguno de nosotros que... El detalle es cuando usted no quiere corregir y quiere... ¿Pero por qué voy a corregir? Que corrija a tu abuela y así la debería de corregir. A mí no me vengas a corregir. Entonces, la carne nunca va a cambiar si usted y yo no estamos dispuestos a tener una actitud de humildad para poder desarrollar un carácter cristiano. ¿Cómo crucifico mi carne? Cuando no le doy lugar a mi carne. Dicen, no me haga caso, no es nada personal. Pero dice que cuando un hombre pide perdón, le dice, perdóname. Es una gráfica así que llega hacia el hombre aquí el perdón y va directo, perdóname. Pero cuando una mujer pide perdón, está así y le hace así, nunca llega. No sé si sea cierto. Por eso digo, solamente vi una gráfica que nada más le hacía como que llegaba y nunca llegaba el perdón, ¿verdad? Pero yo sé que aquí no, como dijo Naín, eso es en Saturno. Aquí hay puras mujeres del reino que está directa. ¡Eso! ¡Santo, me espantaron! Estas mujeres aceleradas. Mira, fíjense cómo ha cambiado porque hemos desarrollado carácter. Antes hubieran estado con sus carotas diciendo, ay, sí, el pastor nada más a los hombres de fiel. Y ahora no, arrebatada. Amén, yo ya cambié, gloria a Dios, porque ¡qué padre! Porque estamos desarrollando carácter, amén. El segundo punto es vivir en santidad. Vivir en santidad no va a llegar con una varita mágica.
Se tiene que desarrollar una vida en santidad. Mi carne le gusta el pecado. Yo sé que a usted no, yo sé que usted siempre está en el tercer cielo, pero a mí me gusta pecar. Y para que no le dé lugar al pecado, necesito disciplinar mi carne. Así que vamos a Colosenses 3, versículo 1 en adelante. Mire, se lo quiero leer en la traducción lenguaje actual. Colosenses 3, versículo 1 en adelante, dice así: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. O sea, usted estaba muerto en sus delitos y ahora ya es hijo de Dios. Lo resucitó. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo. Para empezar, ahí está diciendo, piensen ustedes. Y les aconsejo que esta semana piensen en qué están pensando. Algunos están pensando en cosas que no deben de pensar y deben de desarrollar una mentalidad del reino, pensando en las cosas de arriba, las del cielo. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios, y no piensen en las cosas de este mundo. Hay veces que usted, ¿verdad?, está peleando con su esposa y está en la mente, ya me cae gorda, ya no la aguanto, es que ¿por qué tiene? Mejor pensemos, Señor, bendícela, yo creo que tú vas a santificar mi matrimonio va a ser restaurado por el poder de Dios, porque tu palabra dice que lo que tú unes no lo va a destruir nada. Y empezar a vivir una vida y a desarrollar pensamientos diferentes. Usted no tiene trabajo, a lo mejor usted está angustiado diciendo ya, ahora sí me van a correr de mi casa, me van a quitar la luz, y se encuentra pensando cosas negativas en vez de decir, la Biblia dice que los que confían en Dios no serán avergonzados. Yo sé que tú vas a abrir puertas, yo sé que tú me vas a dar gracia y viene un trabajo para mí. ¿Qué está pensando? Tiene usted que desarrollar. La santidad no viene. Lo que ya está en ustedes es el Espíritu de Dios. Amén. El poder, la autoridad. Por eso estos días hemos visto desde el viernes cómo el Espíritu de Dios se ha manifestado de una manera muy bonita. Amén. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Vivir en la emoción. Ay, yo sentí, wow, sí, aleluya. Y luego bien carnalote traicionando. Tenemos que desarrollar una vida cristiana. A veces la gente se le nota en su mirada que está deprimido, aunque no nos diga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el viernes y en la mañana pasaron cosas, es porque no hemos desarrollado una vida cristiana. Dice, pues ustedes ya han muerto para este mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso den muerte. Dile que está a tu lado, da muerte a los malos deseos. Yo tengo que decirle ese deseo, te largas. Mira, yo les voy a decir algo. Yo sé que usted no, pero de verdad todos los días nosotros tenemos que pelear en contra de cosas que deseamos que no son buenas. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos. Y Dios me decía, tienen que empezar a practicar lo correcto. No busquen amontonar dinero, gente que solamente piensa en eso, pues es el mismo que adora a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes, pues dice, ustedes mismos se comportan así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. Fíjese, no solamente lo que vimos, porque mire, decían ahí en la mañana, ay, si yo ya no veo pornografía, pero otra persona hace algo que obviamente no se ve, ¿verdad? Perdón, si la persona está ocultando un pecado, pero el que está borracho lo estamos viendo todos y todos vamos en contra de esa persona. Entonces hay pecados que parece que son pequeños, pero no son tan pequeños, son importantes, y va a desarrollar en nosotros un comportamiento cristiano que nos va a llevar a un nivel poderoso en Cristo Jesús. Por ejemplo, dice aquí, pero ahora bien, también deben dejar esto, no se enojen. Yo sé que aquí nadie se enoja, ¿verdad? No busquen hacer nada, no busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni lo insulten a sus semejantes.
¿Cuántos de nosotros tenemos que empezar a desarrollar un carácter cristiano? Mire qué dice Colosenses 3:12. 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Familia, eso no viene solo. Usted, Colosenses 3:12, usted tiene que desarrollar eso. Por ejemplo, si usted no es amable, tiene que ser amable. Si usted no es bondadoso, tiene que ser bondadoso. Empezar a desarrollar humildad. Si usted sabe que es un altivo, tiene que decirle a esa carne: te calmas. Amabilidad. ¿Cuánta gente, verdad? Le hablas bien, pero te contestan groseros. Paciencia. Así que, familia, nosotros tenemos que, primero, crucificar nuestra carne. Segundo, aprender a vivir en santidad, desarrollar santidad en nosotros. Porque le vuelvo a repetir, este tema que le estoy dando no es sencillo, porque obviamente nos provoca una responsabilidad. Es algo que yo tengo que empezar a hacer y de repente da un poquito como de flojera decir: ay, pero es que es bien difícil. Ahora bien, dice ahí mismo en Colosenses 3:10, ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parezca más a Dios, su Creador, y que cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguno es judío o no es judío, es mujer, es hombre. El detalle es que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y juntos tenemos que llegar a poder formar y desarrollar ese nivel de santidad, que sí se puede porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Versículo 13: sean tolerables los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los perdonó a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de la unión. Mire cómo me cae mal a veces, ¿verdad? Que Dios nos ha perdonado tanto que a veces nosotros no nos perdonamos cositas tan pequeñas. Y están enojados y molestos por cosas sin sentido, que luego puede uno abrirle las puertas al diablo y de repente viene la destrucción. Versículo 15: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean, ¿qué? O sea, que vienen crisis, vienen problemas, vienen adversidades, y lo que usted y yo tenemos que desarrollar es gratitud. Amén. No importa lo que pase, dígale: gracias, Señor. Todo obra para bien porque yo te amo. No se olvide nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Por eso este tipo de temas es importante que usted traiga un cuaderno o que grabe esto para que usted lo empiece a desarrollar, y si se le olvida un punto, lo tome en cuenta y en la semana lo desarrolle. No se olvide de las enseñanzas maravillosas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten cánticos, salmos, himnos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y fíjense esto: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor, y denle gracias al Padre por lo que Cristo ha hecho en ustedes. Amada familia, tenemos mucho trabajo. Si usted lee este pasaje con calma, en versiones distintas, usted se va a encontrar con cosas que va usted a decir: Dios mío, tengo que trabajar en este carácter. Le voy a explicar por qué. Porque estoy leyendo un libro, me encanta, ahorita le di otra repasada, pero dice que una persona que no trabaja con su carácter y con pequeñas cosas, que lo mete abajo de una alfombra, como si el enojo no importa, entonces ahí lo mete abajo de la alfombra de su corazón y nunca trabaja con eso. Eso puede hacer que usted tarde que temprano desarrolle un Judas dentro de usted, y usted llegue a traicionar. Así que usted y yo necesitamos trabajar lo que en la palabra de Dios nos hable que tenemos que trabajar. Cada uno de nosotros tenemos algo que trabajar. No es el mismo trabajo para todos, pero estoy seguro que todos tenemos que trabajar algo. Así que el primero es
crucificar mi carne. Y el segundo es aprender a vivir en santidad. Amén. Disciplinas espirituales, si usted quiere decirle. Por eso le decía, a ver si como ronca duerme, porque obviamente pues yo digo que soy cristiano, soy un hombre de Dios y Dios nos está poniendo ahora sí a trabajar. Y eso va a provocar algo en nosotros, va a provocar poder, va a provocar buenos hábitos, va a provocar bendición, va a provocar gozo, va a provocar paz, va a provocar alegría. El gozo del Señor va a estar en usted, la fuerza de Dios va a estar en usted, va a venir milagros, señales, prodigios. La gloria de Dios va a ser desatada en su vida, porque usted está provocando a Dios. ¿Cómo no va a llamar la atención de Dios? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Esta iglesia está acelerada. Le di esa enseñanza y empezó a desarrollar cosas en él para cambiar el carácter, para cambiar los malos hábitos, para cambiar los malos pensamientos. Ahora también es importante para vivir una vida espiritual, vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:14. Quiero leerle algo de ahí. No todo se lo voy a leer. Usted también puede checarlo porque está muy largo, del 14 al 39. Pero mire, Romanos 8:14. ¿Estamos ahí? Y mire lo que dice. Dice así: todos los que viven en la obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en la Reina Valera dice: porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué palabra tan hermosa. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Quiere decir que cuando usted empezó a decirle papá a Dios, el Espíritu de Dios tuvo que llenarlo, tuvo que abrazarlo y tuvo que hacerlo nacer de nuevo. Los que tengan eso en su corazón, de que se acercan y le dicen: Padre, ayúdame, quiere decir que usted tiene el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso usted le dice papá a Dios, porque el Espíritu de Dios está en usted. Dice versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted falla, pero usted es hijo, Dios lo restaura y lo levanta. Porque el Espíritu le dice: tú eres mi hijo. No importa lo que diga la gente, no importa lo que piense la gente, tú eres mi hijo. Y el Espíritu te hace sentir esa bendición. Versículo 17 dice: y si hijos, mire qué palabra tan bonita, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir, si pasamos por persecución, si hablan mal de nosotros, si piensan mal de nosotros, si nos atacan, no importa, vamos a tener herencia juntamente con Cristo. No importa lo que esté pasando, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted está siendo cubierto y cubierta por Dios. No tenga problema, usted es heredero de las cosas del reino de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que quita tu cara de limón chupado. No, gózate. No importa el problema. Vienen bendición para tu vida. Porque el anhelo ardiente, fíjese, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¡Qué privilegio! Dice aquí, dice que la gloria, dice que dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún a esta con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y saben qué es lo importante y lo maravilloso de esto? Es que los hijos de Dios tienen que salir a la luz, tienen que manifestarse. Pero eso no va a pasar si nosotros no desarrollamos el ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que usted y yo tenemos debilidades, sí es cierto, vienen pruebas, vienen aflicciones, pero mire qué dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, por conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que hay un intercesor poderoso en el cielo que dice, se va a levantar esa generación de guerreros para la gloria del Señor, con el poder del Espíritu Santo. Y luego viene el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Claro, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, primero, crucificar la carne. Segundo, aprender a vivir a santidad. Tercero, desarrollar una comunión con el Espíritu Santo para ser guiado por Él. El Espíritu de Dios es una persona. Y si usted le pregunta, ayúdame a tomar decisiones, el Espíritu Santo le va a hablar. En la mañana que predicaban ahí me encantó cuando dijo que cuando él llegó al cielo, algo así, que vio a alguien bien contento y le dijo, amigo, lo lograste. Y de manera chusca le dijo, yo pensé que no lo lograrías. ¿Cómo? Pues si él sabe que sí lo iba a lograr, ¿no? Pero porque el Espíritu Santo es la manera más, es la persona más tierna, más amorosa que yo he conocido. Jamás he conocido a alguien así. Pues, y yo dije, Señor, yo tenía miedo, yo tuve mucho tiempo miedo de apagar el Espíritu Santo y nunca se vuelve a prender, pero me dijo el Espíritu Santo, Él es luz. Cuando tú apagas el Espíritu Santo es porque empiezas en vez de desarrollar santidad, no desarrollas nada, sino es que el pecado mora en ti, el enojo, la ira, los malos pensamientos, todo. Entonces, obscuridad llega a tu vida y no está la presencia de Dios. Pero cuando tú empiezas a dejar todo eso, Él llega, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Él te anhela. Él no es como nosotros, Él es un Dios de pactos. Si verdaderamente aquí hay alguien que estaba pecando y estaba apagado, dice, ya basta, a lo mejor se va a tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses buscando a Dios, ayunando, santificándose, golpeando al cielo la puerta, pero yo le aseguro que de repente va a venir el Espíritu de Dios y lo va a llenar y lo va a abrazar. Porque a veces viene en sequedad para valorar lo que ya Dios nos había dado. Por eso a veces no nos habla, porque quiere Él que valore su amistad. Y de repente llega y tú crees que lo va a soltar a alguien que lo había perdido y sabe de la ausencia. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue ese grito donde dijo él, porque él no podía vivir sin el Espíritu. Vivir sin el Espíritu es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Si una persona peca, pero tiene fe, tiene esperanza, se levanta, es porque el Espíritu de Dios todavía está ahí. Porque ya cuando Dios los entrega a una mente depravada, se pierden. Y el Espíritu de Dios no puede estar en una mente depravada, porque Él no puede estar donde hay pecado. Él no se puede sentar en un lugar. Somos templos del Espíritu Santo. Y si dentro de nosotros tenemos basura, entonces el Espíritu de Dios no puede estar. Pero no es que Él se apague. No es que Él ya no esté y nunca va a estar. No, es que Él se aparta. Pero usted y yo empecemos a trabajar todo eso que nos está hablando Dios. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que esto se va a encender más de lo que se está encendiendo. Mucho más. Porque está cayendo por gracia. Ahora imagínense usted y yo provocando a Dios. Decir, wow, estos no se conforman, quieren más. Y desarrollando esto de lunes a viernes, sabiendo que el viernes hay viernes de fuego. Si no, espérame, es que yo el viernes tengo que llegar más, como que más sensible. Quiero yo sentir tu gloria. No, hombre, esto va a arder. Van a venir los bomberos.
Así que tenemos que aprender a desarrollar. ¿Cómo se hace eso? Hablando con Él. Buenos días, Espíritu Santo. Guíame, ayúdame, enséñame tu palabra. Revélame a Cristo. Revélame al Padre. Ayúdame, perdóname. Si no siente nada, pídale al Padre el Espíritu de Dios, porque Él se lo dará en abundancia, dice la Biblia. Porque a lo mejor no lo tenemos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, pídaselo al Padre. Entonces yo no escucho a Dios. Bueno, no lo tienes, ok, no lo sientes, no pasa nada. Siga trabajando y hable con el Padre. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Mientras usted esté caminando aquí adentro, creyendo y avanzando, todavía hay esperanza, familia. Porque Romanos dice que cuando alguien Dios lo reprueba, lo entrega al pecado. Ya alguien que se va al mundo y no regresa a la iglesia, entonces sí, ya no hay solución, al menos que Dios lo vuelva a regresar. Por eso hay que valorar que está usted sentado en esa silla de reyes y sacerdotes. Usted no es cualquier cosa, es un rey y un sacerdote. Está sentado en lugares celestiales. Las cosas del reino le pertenecen, es heredero, no es cualquier persona. Hay en usted poder. A veces le hablo y parece como que no se la cree, como que está en serio, de verdad, el Espíritu Santo. No, claro. Otro punto es que tenemos que desarrollar y fortalecer una relación con el Padre. Primera de Juan 4:13 dice, porque sabemos que pertenecemos en Él y Él pertenece en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo sabemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Así como le digo que a lo mejor usted no siente esa unción, pero mientras usted está aquí, estoy seguro que el Espíritu de Dios está en usted, aunque no lo sienta. El sello está. La unción probablemente no, hay cosas que no siente, pero tranquilo, va a llegar. Pero mientras estemos aquí necesitamos fortalecer nuestra relación con el Padre. Y ahí viene algo que a lo mejor no le va a gustar. Vivir una vida espiritual, tenemos que desarrollar algunos principios. Y el primero es crucificar. ¿Qué dijimos? Vivir en santidad. Aprender. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Cuando su esposo lo ofenda y usted le haga el mejor desayuno, usted ya está crucificando la carne. Cuando su esposa sea grosera y usted le lleve unas rosas así, de esas grandotas y unos chocolates, usted está crucificando la carne. Cuando el vecino le ofenda y usted le barra el patio, usted está crucificando la carne. ¡Ay, ay, ay! Cuando el jefe sea grosero y usted de doble milla, usted está crucificando la carne. Tenemos que aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, todo, y desarrollar una relación con el Padre a través de la presencia de Dios. Amén. Y este punto es muy importante y es muy difícil. Comunión con la comunidad cristiana y con el prójimo. Se tiene que desarrollar, porque de repente hay gente que no, a lo mejor usted no va a ver no sé cómo se le puede decir, pero no se va a llevar bien, pero tiene que desarrollarlo ahí, el carácter cristiano. Consideremos, dice Hebreos 10, del 24 al 25, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día está cerca. Pero hay ahí una palabra que es clave, dice, estimularnos al amor, los unos a los otros y a las buenas obras. La exhortación tiene que ser con amor. Así que necesitamos desarrollar muchas cosas. No sé si soltársela, pero... Miren, ¿cómo le explico? Para los viejitos, tienen que caminar en la visión que camina su pastor, su papá espiritual, ¿no? Por decirlo así. Le digo a mi esposa, los hijos que están viejitos, sin decir nombres, que no se ofendan. Si tenemos talento, se tiene que quedar a convivir al talento. Y invitar a alguien al talento. Y unificar a la iglesia.
Porque hablamos de unidad, pero no nos unimos. Y tenemos que trabajar y desarrollar una comunión entre nosotros. No se sienta mal si hoy se fue, no importa, no pasa nada. Qué bueno que se fue para que desarrollemos esos hábitos. Y ya sabemos, a lo mejor estamos aquí y ya los viejitos dicen, vamos a ver a uno que es nuevo para invitarlo. Oye, hermano, ¿cómo estás? Te invito, vamos, vente, vamos a comer y hacer una comunidad cristiana. ¿Se imaginan? Yo no puedo agarrar a todos, pero si uno agarra a otro y a otro, somos 7, 8 los que estamos trabajando en la visión, involucrar a otros 7, 8 y de ahí empieza el asunto. ¿Sale? Eso es un desarrollo. Ay, Dios mío, gloria a Dios que aquí no hay sentidos, aquí hay hijos. ¿Ah? Dale un aplauso al Señor. Mira. Ahí hay curitas, la pastora trajo para que si ya acabando el Ahora los hombres. Si su esposa no quiere, pues usted es la cabeza, usted tiene que desarrollar meterla a ella. Vente, mi amor, yo te invito hoy en el culto, vamos a comer algo con los en la iglesia. Mami, vente. Dios mío. ¿Quién dijo Dios mío? Yo vi por allá, Dios mío. Así que, ¿cuántos de aquí quieren desarrollar un carácter, una comunidad cristiana verdadera? Obviamente no va a ser siempre, ¿no? A veces se van a ir a algún lado. Yo estoy hablando de que mientras dependa de nosotros, porque yo le decía a Berna, a mí me gusta mucho cuando mis hijos les gusta lo que a mí me gusta, hacen lo que yo hago. Y de repente hay gente que si ellos quisieran, se irían a comer a otro lado, pero ahí están. Y eso se siente bonito, porque estamos practicando lo mismo todos. Yo creo que cualquiera de nosotros pudiéramos irnos a un restaurante, a nuestra casa, comer a gusto, pero lo que es el talento no es tanto, porque no se cobra mucho realmente. A veces, el restaurante está carísimo, ¿sí o no? Está muy caro. La verdad, está carísimo. Y el chiste es desarrollar una relación, y la verdad lo que cobramos es simbólico, pero lo tenemos que aprovechar. Amén. ¿Le seguimos o le paro o sigo? Dice, paro o sigo. Ya me vieron triste, no, ya. Bueno, ok, vamos a seguir. Realidades espirituales. Ya pasamos a realidades espirituales, ¿sale? Ya vimos cómo vivir una espiritualidad cristiana, ¿verdad? Crucificar la carne, aprender a vivir en santidad, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, desarrollar y fortalecer una relación con Dios, y desarrollar una relación con los hermanos, con los cristianos en la fe. Así que las realidades cristianas, primero, Dios es espíritu. Y Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores está buscando el Padre. ¿Sale? Está bueno, gracias por su entusiasmo. Gracias por su entusiasmo. Segundo punto de la realidad espiritual. La espiritualidad debe unir el corazón, la mente y las acciones. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Hay gente que dice, no, ya no quiero servir porque me canso mucho. Pues es que es eso, el chiste. Es que trabajo y luego llegar a servir, ese es el chiste. Trabaja, sirve aquí, llega a tu casa fulminado y vas a ver que mañana Dios te da fuerzas de búfalo. Y lo que ibas a hacer un día te lo da el doble el otro. Dios es así. Entonces, la espiritualidad debe unir el corazón, debe unir la mente, el alma y las acciones. Tú no puedes decir a Dios, no, yo lo amo con todo el corazón, pero yo no le voy a levantar las sillas. Yo amo con todo corazón, pero yo no voy a participar en lo que me piden. No, usted y yo tenemos que amar a Dios y hacerlo para Dios y el cuerpo de Cristo. Amén. Realidades. Por eso le decía que el tema se llama, así, a ver si como roncas, duerme. 3. Debe producirse el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando ya empezamos a desarrollar esto,
Cuando ya empezamos a desarrollar, crucificar la carne, vivir en santidad, amar al cuerpo, unificarlo. O sea, realmente Dios nos está dando tareas bien importantes. Amén. Dios no nos está dejando todo a Él, porque Dios dice, hijos, están llenos de la presencia de Dios. Solamente desarrollen el carácter, no sean emocionalistas. Ay, estuvo bien bueno y afuera sean carnales. No, lo digo primeramente por mí, para que no se agüite. Yo le voy a echar muchas ganas y voy a desarrollar un carácter cristiano. Gloria a Dios. Así que Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y no hay ley que condene estas cosas. Amén. 4. Dios renueva y sustenta nuestro espíritu. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Esas son las realidades espirituales. Amén. Y vamos a las prácticas. ¿Cómo desarrollar todo esto, no? Y en pocas palabras, con cosas sencillas se los voy a decir. Porque ya vimos qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Cuando mi carne esté, yo tengo que creer que voy a crucificarla. Y cuando yo quiera empezar a desarrollar mi carácter, no va a ser sencillo, pero si Cristo lo golpearon, lo escupieron. ¿Sabía usted cuánto pesaba la cruz? Más o menos, alguien tiene como 130 kilos. Él recorrió como 40 kilómetros con la cruz, pero no dijo, échenme la cruz. No, él ya estaba golpeado, ya su carne había sido ya rasgada, había sido golpeado, sus barbas habían sido arrancadas. Él estaba mal cuando cargó la cruz. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que la verdad de desarrollar eso va a ser sencillo si nosotros vemos la cruz. Porque la carne no va a querer, pero decir, bueno, ya está bien, ahora voy a poner mi carne en la cruz y a desarrollar un carácter cristiano. Entonces usted y yo vamos a empezar a ver la gloria de Dios juntos. Amén. La aplicación en estos puntos a la práctica espiritual, para que haya una devoción cristiana, va a ser de la siguiente manera. Primero, la oración. Usted tiene que aprender a orar 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Empiece poquito en la mañana. Diga, Señor, gracias, y tómese 2, 3 minutos. Y va a ver cómo va a ir creciendo ese tiempo. En las noches antes de dormir, tómese 2, 3 minutos. Nunca deje de orar en la comida. Dele gracias a Dios por la comida. Empieza a hacer hábitos de oración en el día. Cuando vaya manejando, dígale, Señor, gracias. Ponga alabanzas. Amén. Lea la Biblia 1 o 2 minutos para empezar, un versículo, grábeselo en la mente y vaya desarrollando hábitos de lectura cristianos y ya empiece a desarrollar. Me dijo Naim un hábito y yo lo quise agarrar, no lo tenía. Me dijo que él había hecho un hábito que le había ayudado mucho. Me dijo, yo leo libros cuando tengo tiempos muertos en vez de estar en el celular. Y de ahí dije, voy a agarrar un libro. Y ese libro ha sido una bendición. A mí casi no, o sea, sí leo libros, pero a mí me encanta leer la Biblia. Pero dije, qué padre leer libros en tiempos muertos. O sea, no dejo mi tiempo de devocional, sigo leyendo la Biblia, pero en mis tiempos muertos me leo libros. Y ya casi lo termino. Imagínense estar ahí en el celular, o sea, viendo cosas o lo que sea. No tengo nada que hacer y dejo el celular para acá y empiezo a leer. O sea, son cosas y hábitos que uno tiene que ir desarrollando. Amén. La lectura de la Biblia. 2, el tomar un tiempo de silencio a solas con Dios. Desconectarse de todo y decirle, déjame ver mis errores y corregirlos. ¿Quién fallé para corregir? ¿Qué hice mal en el día para el día de mañana mejorarlo? Y todo esto lo vamos a empezar a hacer juntos, hijos. Yo me le digo no me acuerdo a quién le dije, pero se imagina que ahorita Dios desactivara lo oculto y arriba de usted saliera el pecado que hizo toda la semana pasada. Lo malo que hizo. Nadie creo que tuviera la conciencia tranquila para poder decir pecadores, ¿no? Creo que todos tenemos que desarrollar hábitos correctos. Amén. No se sienta mal, no se sienta ofendido.
a mis hijos les hablo así, en general, porque no nada más fue 2 o 3, fueron varios hijos que no estuvieron en la mañana, pero que me gustaría que ellos se involucraran por el tema que dio Naim, de unificar el cuerpo de Cristo, de desarrollar una unidad como cuerpo de Cristo. Así que es el tomar y decir, bueno, ¿qué errores cometí en la noche? El día de mañana voy a mejorarlos. El ayuno. A lo mejor usted dice, es que a mí mis tripas siento que... Bueno, pues a lo mejor empiece a las 12 y levanta, y luego a la 1 y luego a las 2. Deje el celular una semana, apáguelo ahí, agarre, no sé, o sea, haga cosas y póngase a hacer hábitos espirituales. Apague la tele, apague el internet, todo lo que le estorbe, desconéctese. O sea, hay unos que no necesariamente tienen que ser para comer, sino que evitan que te conectes con Dios. Ahí viene uno que a ver si no le incomoda ¿verdad? Pero contribuya en las ofrendas y en las limosnas y en lo que se dé. Contribuya, porque eso de repente, vienen de repente en las ofrendas y lo que estamos haciendo con esto de tiempos de gloria. Con eso que estamos haciendo en la semana, si una vez usted se para y guarda ese dinero pensando, hoy no me voy a tomar mi coca, la voy a ayunar, y este dinero lo voy a guardar y voy a orar, y se trae ese dinero ahí, de verdad, déjeme decirle que un día probablemente vaya a pasarle como Cornelio. De repente dijo, oye, ¿te acuerdas de las limosnas que dio Cornelio? Vayan y predíquenle y que baje la gloria de Dios. Dios muchas veces recuerda todo lo que hemos dado y trae mucha bendición. Se llama el libro del memorial. Entonces, contribuya. La meditación bíblica, iglesia. Medite en la Biblia. Grábese palabras, textos bíblicos. Grábese salmos, grábese versículos. No sé cuántos salmos se sepa, pero hay muchísimos que me encantan y a través del tiempo me los he ido aprendiendo y son una bendición, porque cuando usted ora se conecta con ellos, empieza a orar Señor y empieza a hablar los textos bíblicos y le sale de todo. Y mucha gente dice, es que yo no tengo memoria. No, es que no has ejercitado la memoria, pero si tienes memoria, por eso estás aquí. Sí. Si no, ay, ¿a dónde voy? Ya me perdí. No, para lo que te conviene tienes memoria, porque sabes que son las 3 y tienes que comer. Para lo que te conviene. Usted es más inteligente de lo que piensa, porque dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Memoria tiene, nada más hay que activarla. Meditemos, amén. Así que, amada familia, tenemos mucho trabajo.